¿Ya? Ahora sí. ¿Esa cámara está lista ya? ¿Esas cámaras? ¿Sabemos? Yo iba a empezar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta deseada rueda de prensa, deseada porque es un proyecto deseado y ahora contaré por qué, y por fin pues lo damos a luz de alguna forma. Me acompañan a este lado Luis Posada, que es el director de festivales de La Fábrica, y Jesús Ruiz Mantilla, director artístico de FILE Extremadura. Quiero agradecer también al resto de colaboradores y amigos que nos acompañan, el alcalde de Zafra y la mitad de la corporación casi del equipo de gobierno de Trujillo, en concreto pues por ser las dos sedes principales y por lo fácil que sé que al final lo han hecho todo. El consejero delegado de La Fábrica y de la Fundación Contemporánea, Óscar Becerra, o la directora de la región Centro de Paradores, Olivia Reina. Hoy venimos a presentar un proyecto muy especial, combinando el mandato completo de la consejería al unir cultura con turismo, y pocas veces respondemos con tanta claridad a los retos que nos enfrenta el presente. Presentamos FILE Extremadura, el Festival Internacional de la Literatura en Español, que en su edición extremeña tiene unas particularidades únicas en cuanto a su temática y una extensión y pluralidad muy significativas. Pero me gustaría hacer un poco de historia. FILE Extremadura 2023 es, sobre todo, el resultado de una conversación, de una carencia y de un reto. En septiembre de 2019 tenía la oportunidad de echar un ratillo con el extremeño Javier Cercas sobre la literatura contemporánea y sus implicaciones sociales. Y a lo largo de la charla él me hizo ver una carencia en nuestro país. No se había abordado un asunto esencial en nuestro tiempo, las relaciones entre periodismo y literatura, evidentes en toda Europa y América y aún más en España. Él me propuso que Extremadura fuese el lugar donde por primera vez las lectoras y lectores pudiesen ver a nombres esenciales en ambos campos debatir sobre esas relaciones, su valor como herramienta para entender la realidad y los compromisos que afrontaba. Pero como la vida es imprevisible, muy imprevisible de hecho, después vino, todos lo sabemos, pues la pandemia. Una situación de emergencia que tuvo que ser abordada en primer lugar por el periodismo y más tarde y hasta ahora por la literatura. Es la única manera de poder entender el mundo utilizando estas dos herramientas. Y después llegó una confluencia. La Fundación Contemporánea, tan conocida y reconocida, nos propone organizar el Festival Internacional de la Literatura en Español en Extremadura y además bajo la dirección artística de uno de los nombres esenciales del periodismo cultural español, Jesús Ruiz Mantilla. De esa confluencia, de su experiencia y propuestas y de nuestra apuesta estratégica por un tema como el periodismo y la literatura, además de otros retos como hacer visible y vivido el territorio o mostrar la vivacidad cultural de esta región, surge justo ahí el primer FILE Extremadura, temático y como una invitación a disfrutar, a reflexionar y a debatir al mismo tiempo que disfrutamos de un paisaje, de un patrimonio y una sociedad civil única, distinta y muy viva, Extremadura. Comenzaba hablando del mandato de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Creo que con FILE Extremadura culminamos una legislatura de servicio público a favor de la cultura en el territorio, a favor de la vivificación de nuestro patrimonio y a favor de la Extremadura que comenzó hace exactamente 40 años con el Estatuto de Autonomía. Para entender ese mundo que seguirá siendo imprevisible, porque seguirá siendo imprevisible, está la cultura, pero una cultura enraizada en el territorio, una cultura cohesionadora de Extremadura. Por eso, en la primera quincena de marzo, del 3 al 12 de marzo, vamos a reunir entre Zafra y Trujillo y también por otras muchas localidades de Extremadura algunos de los más relevantes nombres de la literatura y el periodismo en el ámbito del español. Es decir, de Extremadura, España y Latinoamérica, gracias a la colaboración de ayuntamientos, fundaciones, asociaciones, librerías, editoriales, bibliotecas y otras instancias que han querido sumarse a esta fiesta de los lectores y lectoras, a la que invitamos, por supuesto, a toda Extremadura, pero también
a todos los interesados en disfrutar de unos días de debate, conversación, descubrimiento y pasión por nuestro patrimonio natural e histórico en la primavera temprana de marzo en Extremadura. A continuación descubriremos en un vídeo algunos de los nombres que nos acompañarán y para daros más detalles pues tendrán después la palabra Luis Posada y Jesús Ruiz Montilla. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera, por darnos la oportunidad de FIL Extremadura poderlo celebrar en esta primavera temprana. Agradecer al alcalde de Zafra que nos acompaña, al concejal de Trujillo, concejal de Cultura de Trujillo, y el resto de compañeros que vamos juntos en este festival que iniciaremos el 3 de marzo, precisamente en Zafra, y que luego terminaremos y culminaremos en Trujillo. Desde la Fábrica y Fundación Contemporánea es fundamental la creación de audiencias a través de proyectos culturales. Nos parece fundamental poner proyectos en marcha que permitan recorrer territorios, conocer, llegar a nuevos públicos y juntarnos a través de la cultura y, en este caso, de la literatura. Pero esta iniciativa no sería posible sin la construcción colectiva. Es fundamental cuando iniciamos cualquier proyecto, cualquier iniciativa cultural, sumar a muchos agentes culturales, porque la única forma es que lo hagamos entre todos. Por darles algunas cifras, en esa construcción colectiva, lógicamente esta iniciativa está promovida por la Junta de Extremadura, por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, que ha sido fundamental para poder ponerlo en marcha en esta tierra, en este territorio. Pero quiero darles algunas cifras que yo creo que representan un poco este trabajo colectivo, como sumamos a distintos agentes culturales de toda la región. Vamos a estar, aparte de esos dos focos de atención, con un programa centrado en periodismo y literatura, que luego detallaremos el director literario Jesús Ruiz Montilla con más detalle. Vamos a estar en un total de 16 municipios. Tenemos un programa de 56 actividades. Sumamos a 90 participantes en el programa, entre autores, moderadores, chefs, artistas. Son 90 invitados y hacemos un proyecto con 70 colaboradores. Yo creo que esto representa de alguna manera ese trabajo que queremos hacer siempre de construir de manera colectiva. Sin duda, el acercamiento de los nuevos públicos al mundo literario nos hace también ser esa responsabilidad social de generar vínculos con la sociedad. Me van a permitir también que les diga de esos 16 municipios en los que vamos a estar. Estaremos en Zafra, en Trujillo, como les decía, en Aldea Centenera, en Badajoz, en Cabezuela del Valle, en Cáceres, en Calera de León, en Hornachos, en Llerena, en Medellín, en Mérida, en Navalmoral de la Mata, en Puebla de Sancho Pérez, en Santa Cruz de la Sierra, en Valverde de Burguillos y en Zarza de Granadilla, que lo han visto además en el vídeo que les hemos presentado. Las actividades, hemos querido también ofrecer un abanico de actividades muy diversas que permitan jugar con tres elementos, que es, digamos, la seña de identidad del festival, que es patrimonio, palabra y paisaje. Cosas que en una tierra como Extremadura, pues bueno, ha sido difícil casi cuando nos hemos puesto a pensar donde había tanto que nos costaba decir, oye, queremos, y yo creo que en sucesivas ediciones podremos seguir explorando toda esta riqueza que nos ofrece una comunidad como es Extremadura.
Arrancaremos o tendremos un eje principal, que son las grandes conversaciones en torno a periodismo y literatura, que está bajo la dirección literaria de Jesús Ruiz Mantilla, periodista y escritor, que luego les desgranará con más detalle, que se celebrarán en Zafra, en el Centro Cultural Santa Marina de la Fundación Caja Badajoz, y estaremos en el Palacio Barrantes Cervantes de la Fundación Obra Pía de los Pizarro en Trujillo. Pero más allá de esas grandes conversaciones, que luego les vamos a comentar, hay lo que llamamos las veladas poéticas, que las veladas poéticas nos van a permitir también disfrutar de los vínculos periodismo y literatura y poesía en algunos de los espacios, en espacios bellos que nos van a ofrecer unos entornos naturales maravillosos. Vamos a estar por ejemplo, en el Teatro Romano de Medellín, realizando uno de esos recitales poéticos. La gastronomía y la literatura también es importante, esa relación que puede existir entre dos mundos, como es la gastronomía y la literatura, y nos parecía también fundamental que esos vínculos estuviesen presentes en el programa de FILE Extremadura. Para este caso contamos con el apoyo y la colaboración de Paradores, a quien quiero agradecer también que se hayan sumado a este proyecto y que nos acompañen hoy en la sala, que nos van a permitir tener unas experiencias muy cercanas con los autores. Más allá de esas grandes conversaciones en estas dos sedes que les estaba comentando, la oportunidad de que los lectores o los seguidores de algunos de los periodistas que nos vayan a acompañar tengan ese encuentro más privado, más cercano, donde pasan a ser los protagonistas, los autores que les invitamos, pero también los lectores que asisten, para que puedan preguntar directamente a los autores invitados. Lo haremos en unos encuentros íntimos en los paradores de Zafra y Trujillo, que son el alojamiento oficial del festival. Y luego sumamos algunas bodegas, algunos restaurantes de la región, donde también estarán algunos de estos autores en encuentro con los responsables o con los enólogos de las bodegas, para conversar un poco esos vínculos que puede existir entre ambos mundos. Una de las tipologías de actividades que también nos gusta cuando hacemos proyectos de este tipo, llegando al territorio, explorando un poco todas las posibilidades, es las experiencias literarias que hacemos a través de los paseos narrados. Bajo la dirección artística de Ana Cristina Herreros, organizaremos recorreremos los caminos de piedra, los caminos de barro, los caminos del cielo, recorriendo, junto con algunos narradores, junto con los músicos, algunos de los espacios. Por ponerles algunos ejemplos, por ejemplo, en Valverde de Burguillos recorreremos a través de la palabra, a través de los cuentos tradicionales, el Valle Verde. Hablaremos de los caminos del barro, de todos esos personajes que habitaron, anónimos, que habitaron esos caminos de Valverde de Burguillos. En Puebla de Sancho Pérez organizaremos, por ejemplo, una noche para ver las estrellas, narración sobre las estrellas de la mitología, y luego también acompañados de la música. Por ejemplo, la Judería de Zafra, con el espectáculo de Amapola y Limón, permitirá recorrer también a través de la narración algunas de las calles de la Judería para poder disfrutar con ese espectáculo de narración y música. Bueno, pues un largo etcétera que les invito y que tienen la información tanto en la página web como en la nota de prensa que les hemos entregado. Pero, como decía al principio, y quiero reiterar mucho, todo ese trabajo en colaboración con todos los agentes culturales de la región, que es fundamental. Hablamos de la red de bibliotecas, las librerías, los centros culturales que tiene la región, que se suman. Son esos 70 participantes que hacen posible que el programa de FILE Extremadura llegue a muchos rincones de la comunidad. Y eso también nos ofrece tener un rico programa con autores como Inés Martín Rodrigo, Javier Rodríguez Marcos, la ilustradora Violeta Monreal. Tendremos a José Ovejero, al escritor y también poeta. Tendremos a Antonio de la Torre, un programa de actividades que se extiende durante todos esos días a distintos rincones de la comunidad. Y, por último, reseñarles también una actividad que creo que la creación de nuevos públicos es fundamental cuando estás creando un proyecto cultural. Y para esto tenemos que pensar en los institutos, en los alumnos, que están los institutos de educación secundaria de Zafra y de Trujillo, se suman también al festival, y les hemos invitado a que sean
durante el festival, durante esos días, que sean periodistas, que se conviertan en periodistas. Para ello hemos hecho aulas al reportaje, que les vamos a dar una formación esta próxima semana. Jesús Ruiz Mantilla les enseñará cuál es el oficio de ser periodista y durante los fines de semana en Zafra y Trujillo ellos ejercerán haciendo sus crónicas y sus propias entrevistas a algunos de los autores que queremos meterles el gusanillo, no solo por la literatura, sino esperando que luego también el elenco de periodistas siga creciendo y que puedan ver la belleza del oficio del periodismo. Un programa, como les decía, donde hay presencia de muchos autores que vienen de fuera, pero también de muchos de los grandes creadores y autores extremeños que hemos visto y que tienen también en la información que les hemos facilitado. Simplemente, por mi parte, agradecer nuevamente a la Junta de Extremadura, a la consejería, a la consejera que entendiese desde el principio este proyecto, que lo pudiésemos poner en marcha. Estamos muy ilusionados, creo que habremos, digamos, un proyecto que nos va a permitir seguir explorando en futuras ediciones otras muchas riquezas del territorio. Agradecer también, por supuesto, a la Secretaria General de Cultura, Miriam García, al equipo, a Luis Sáez, el director de la editorial regional, a Virginia, la directora del Plan de Fomento de la Lectura, por supuesto a todos los ayuntamientos que hacen posible que estemos en esta maravillosa comunidad. Sin más, agradecerles, muchísimas gracias. Doy la palabra a Jesús Ruiz Mantilla, el director literario y artístico del festival. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Bueno, yo quiero agradecer ante todo a la Junta de Extremadura que haya tenido la audacia de creer en este proyecto, porque es un proyecto ambicioso, es un proyecto que no va a dejar a nadie indiferente, es un proyecto marcado por la altura, la pasión, la autoexigencia, el rigor y la ambición de que traspase, de que empape las sociedades en las que se hace presente. Extremadura va a ser un espacio fundamental para el festival a partir de ahora y retomando lo que decía Nuria de esa conversación con Javier Cercas, de quien yo me considero devoto, amigo y cómplice, me autodomino escritor y periodista, valga la redundancia. Es decir, que el periodismo es un género indiscutiblemente literario y esa frontera se tiene que borrar desde ya, y yo me he encargado durante toda mi vida profesional de dejarlo claro. Pero no es que yo haya representado nada especial, sino que simplemente afronto esto con naturalidad, porque es lo que han hecho durante siglos grandísimos nombres de la literatura en español y de la literatura universal. En torno a eso, no pudimos dejar pasar la oportunidad de establecer file con esa filosofía, porque las dos intenciones y las dos ideas se conjugaron. Extremadura quería hacer un encuentro de literatura y periodismo y File también. Entonces, aquí estamos. Hoy es una realidad y ahora, hoy, esta mañana, cuando lo ves impreso, cuando ya ves que es algo concreto, pues te emocionas. Te emocionas de saber que hay 50 actos, 90 actividades y sobre todo 70 colaboradores con esta aventura. Yo lo que me he encargado es de junto a la fábrica, a Luis, a Óscar, a Marga, es decir, a todo un equipo que hemos estado en contacto y en colaboración constante, pues perfilar un festival que esté a la altura de esta tierra y de la idea que esta tierra nos invitaba a trasladar aquí. Y con eso empezamos en Zafra y Trujillo. Agradezco especialmente que estén aquí el alcalde y concejal de Zafra y Trujillo
porque bueno, son lugares donde apetece especialmente centrar estas cosas. Empezamos el día 3 con una conversación entre Muñoz Molina y un servidor sobre cuánta novela necesita el periodismo y cuánto periodismo necesita la novela. Precisamente para dejar de manifiesto que eso es una relación orgánica. No hay que darle más vueltas, pero hay que hablarlo en público y hay que dejarlo claro. Antonio Muñoz Molina hace eso sistemáticamente, no solo como articulista, sino que cuando articula, cuando estructura, cuando piensa una novela, tira muchísimas veces del periodismo para conformarla y eso nos va a contar. Después sigue una sesión con Eugenio Fuentes y Gonzalo Hidalgo Bayal, dos de los escritores extremeños que más admiro, que van a seguir hablando de ese tema, porque se trata en el festival no de abordarlo en profundidad y desde muchos puntos de vista, o sea, no solo en una conversación, sino en varias. Al día siguiente, Martín Caparrós, que pasa por ser uno de los maestros del periodismo literario en el mundo, argentino, residente en España, pero también colaborador obviamente del País, donde hace unas series monumentales sobre esta cuestión, y también del New York Times, es decir, que es una figura fundamental. Y Fernando Iwasaki, que es un mestizaje andante y residente en Sevilla, van a hablar sobre un tema que han estudiado a fondo, que es los cronistas de Indias, que el viaje que se hace en la historia desde los cronistas de Indias a la nueva crónica en español, especialmente latinoamericana. Es un tema que dominan y que da gusto oírles hablar. También se han unido a esta aventura Pepa Bueno y Mar Domínguez para hablar de ser mujer y dirigir un periódico en el siglo XXI. Por fin la igualdad está llegando a la jerarquía de los periódicos y de las redacciones, y hoy por hoy ya no es raro encontrar una mujer que dirige un periódico. Ese espacio, ese hábitat tan sumamente asediado hoy por el mundo en que vivimos, por las nuevas tecnologías, por nuevas expresiones, por las redes sociales, que tiene que hacer sobrevivir en condiciones tremendas la dignidad de las cabeceras de los periódicos, y para eso yo creo que las mujeres tienen muchísimo que aportar. Lo digo por experiencia propia, porque a mí ya me han dirigido dos mujeres como Sol Gallego y Pepa Bueno, y puedo afirmar que se nota para bien. Por eso quería que Pepa estuviese en este festival con Mar hablando de este asunto. Nos vamos a Trujillo el siguiente fin de semana, y ahí juntamos a la mexicana Lidia Cacho y a Santiago Roncagliolo, peruano, hispano-peruano, residente en Barcelona. Lidia reside en Madrid después de que haya tenido que salir de México completamente perseguida, amenazada de muerte, para que traten el tema de la distancia en el cómo y en el qué, es decir, cómo abordar las cosas, cómo abordar los asuntos, cómo abordar los grandes temas con la debida distancia. Es algo muy periodístico, pero también que ellos viven en sus propias carnes, y es una pregunta y es una condición sine qua non que se ponen a la hora de afrontar un texto, ¿no? Después seguimos con Eva Díaz Pérez y Eduardo Madina abordando la figura de Manuel Chávez Nogales, porque Manuel Chávez Nogales para mí es el periodista más importante que ha habido en la historia de España y en la historia del español. Es decir, sevillano,
muerto en el año 42, y es quien traslada, quien sublima el periodismo como género literario y quien marca un antes y un después en el punto de vista, en la descripción y en la traslación al periodismo de técnicas literarias de una forma sublime y de una forma ultramoderna. Es un escritor que obviamente se le reconoce mucho mejor en el siglo XXI porque murió 70 años adelantado a su tiempo en la manera de hacer. Es un escritor que inventa el nuevo periodismo 30 años antes que Truman Capote en España, y no se le ha reconocido suficiente. Allá donde yo vaya, allá donde me den la responsabilidad de hacer un foro, yo reivindicaré siempre la figura de Manuel Chaves Nogales, porque es un genio y como tal debe ser abordado y debe ser reivindicado. Para ello cuento con la complicidad de Eduardo Madina, porque quería abordarlo desde fuera del periodismo, con un político intelectual de su talla, que es un apasionado de la obra de Chaves Nogales, y con una sevillana como Eva Díaz, que es para mí una de las mejores cronistas españolas en la actualidad, y que va a hacer una conversación interesantísima. Seguiremos también dándole vueltas otra vez a cuánto periodismo necesita la novela y cuánta novela necesita el periodismo, de la mano de Bernard González Harbor y de Sergio El Molino, cuyo último libro, o incluso La España vacía, es un ejemplo de eso, o Un tal González, el libro que acaba de publicar, eso, y Berna, no digamos, porque es compañera mía, nacida en Santander en 1965, como yo, es decir, una buena tanda. Bien. Después vamos a cerrar con Santiago Posteguillo, porque yo quería entroncar, y sobre todo en Extremadura, no solo en este viaje en el tiempo que hemos contado, los cronistas de Chaves Nogales, etcétera, sino con Roma, porque en Roma yo leí en la carrera, en Vázquez Montalbán nos enseñaba en un libro de historia de comunicación cómo los romanos ya ejercían el periodismo, ¿no? Entonces podemos hablar del lado homérico del periodismo en Grecia, pero también en Roma, con textos que se ponían en las calles para anunciar y para contar qué iba a pasar o qué había pasado, y es un periodismo muy interesante. Y también la comunicación política. Creo que Santiago, que es uno de los nombres que más venden hoy en la literatura en España, con esa visión y esa complicidad que tiene con cientos de miles de lectores, nos puede dar un punto de vista sobre eso y una lección sobre el periodismo en la antigüedad muy, muy importante. Y no quería dejar de hablar de las conversaciones poéticas, porque claro, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la poesía con el periodismo? Todo, tiene que ver todo, y más en este tiempo. Yo lo primero que hago en las clases que doy de periodismo a los alumnos es, a ver, ¿quién de aquí lee poesía? ¿Quién de aquí escribe poesía? Porque es fundamental el aliento poético a la hora de hacer información o de mirar la realidad, pero sobre todo de buscar la pureza del lenguaje en un mundo en el que vivimos rodeados de eufemismos, de mentiras y de falsedades y de lo que llaman perdón, porque aquí seguro que hay alguno, asesores de política y comunicación, relato, que es una palabra que detesto, porque lo que hay que abordar es la realidad y el hecho. El relato es mentira. O sea, cuando me está diciendo, no es que el relato de tal, decía el cuento, la mandanga que me va a contar fulano, es el relato. Yo lo que quiero es que me cuenten hechos basados en la realidad de ciertos actos. Ahí empezaremos a hablar ya con propiedad. Entonces, contra eso, los poetas tienen un papel fundamental porque ellos desnudan, analizan y buscan la pureza del lenguaje frente al eufemismo, frente a
los daños colaterales dicen la palabra muertos. Y esto es muy importante en el periodismo, tener conciencia del lenguaje. Por eso tiene que haber aquí poetas que ejerzan el periodismo, como Antonio Lucas y Marta San Miguel, pero también como Ada Salas, Valverde, que son poetas fundamentales en Extremadura, Javier Rodríguez Marcos, compañero mío en Babelia, es decir, la prueba de que la poesía y el periodismo van de la mano y nos van a desgranar en sus sesiones poéticas todo este asunto fundamental. También Begoña Rueda, que es una poeta interesantísima, andaluza, y yo creo que no me dejo nadie más. Sin más, agradecer una vez más y también contarles expresamente que no queremos desfile hacer algo bonito y divertido, simplemente, que sí, que obviamente lo va a ser, sino queremos que empape a la sociedad y para eso nos resultaba fundamental contar con la complicidad y contar con la acción de los estudiantes, de los alumnos de institutos y de universidad, a los que queremos inocular un poco el virus y el vicio por una profesión que es fundamental hoy, no solo para la política y para la información, sino para defender, lo estamos viendo cada día más, con ese asedio dramático, trágico, que causa muertos de la desinformación, lo que necesita, cuánto las sociedades actuales, las democracias occidentales, necesitan del periodismo para justificar y hacer sobrevivir un estilo de vida que Extremadura lo sabe, España lo sabe, nos ha hecho evolucionar más que nunca en la historia de la humanidad. Por eso el periodismo ha sido fundamental para trasladar y para conformar el progreso, la civilización, en el mejor sentido de la palabra, y por eso hoy, que está más asediado que nunca por el mal de la desinformación, nos enfrentamos hoy a una dialéctica de bien y de mal, de buenos y de malos, y queremos, junto a la Junta de Extremadura en este aspecto, estar en el bando de los buenos, defendiendo el buen periodismo, la veracidad, los hechos, la honestidad y la plasmación de realidades y no la invención tergiversada de relatos. Muchas gracias. A continuación vamos a ver unos saludos, unos pequeños vídeos de algunos de los autores protagonistas del festival. Buenos días, soy Marta San Miguel, escritora y periodista. Estaré encantada de que me acompañéis en mi encuentro con Antonio Lucas y Álvaro Valverde. Hablaremos de cómo convive el periodismo con la poesía y de cómo los medios de comunicación necesitan ese aliento poético para contar más y mejor. Os espero en FIL Extremadura. Hola, soy Santiago Roncayolo y quiero invitarlos a la charla que tendré en la FIL Extremadura con Lidia Cacho. Yo con Lidia hablaría durante horas de absolutamente todo, pero esta conversación en particular va a ser sobre escribir para volver a casa, sobre escribir de tu lugar desde lejos, sobre cómo la vida en otro lugar va cambiando tu escritura y va convirtiéndola en una forma de buscar quién eres y de dónde vienes. En fin, de todo eso, pero va a ser mucho más divertido de cómo ha sonado. Espero verlos ahí. Un abrazo, Extremadura. Hasta pronto. Hola. Bien, soy Ada Salas. Os animo a todos a asistir, a participar y a compartir en las sesiones de FIL Extremadura sobre literatura y periodismo. Yo estaré en una mesa junto a Begoña M. Rueda y Javier Rodríguez Marcos sobre poesía y periodismo. A por ello, chicos, todos.
Preguntas. Hola, buenos días. A las actividades, a la participación de todo el público interesado. Gracias. Sí, bueno, hemos habilitado un sistema de registro para que todos los interesados puedan acceder a través de la página web y puedan registrarse al festival en general. Sí que hay algunas de las actividades que tienen por aforos registros específicos, por ejemplo, los paseos narrados o los cafés que vamos a hacer en paradores, necesitan sí inscripción todo a través de la web. De todas formas, la información y algunas otras actividades que vienen especificadas, pero es de acceso libre, de acceso gratuito la gran parte de las actividades y está toda la información en la página web debidamente señalizada, tanto para el registro general en el festival como para las actividades específicas que por temas de aforo necesitamos tener el control del número de personas. ¿Alguna pregunta más? Yo quería saber dos datos, presupuesto y si va a haber más file, o sea, si se pretende continuar con la feria durante los próximos años, sabiendo que hay elecciones de por medio, etcétera, etcétera. Bueno, el presupuesto son aproximadamente 150.000 euros y va a haber más files. Antes hay unas elecciones de por medio, con lo cual, no lo sé, te quiero decir. Nos gustaría, nos encantaría porque es un proyecto que tiene todo el sentido, no porque yo me encontrara un día con Javier cerca y aprendiese muchas cosas ese día de él, sino porque hay mucho trabajo detrás, porque lo decía hace un momento Jesús. Yo creo que es necesario, estoy segura que es necesario, más en el momento actual, ese periodismo, esa literatura y sobre todo es preciso valorar un poco más y que la cultura esté más presente en la vida de todo el mundo. Parecía que en la pandemia habíamos aprendido algo, no sé si al final lo aprendimos todo, pero bueno, esto es una apuesta para ponerlo en valor y bueno, Olga, nosotros todo el empeño en que esto dure infinito, en que la gente de la consejería tengamos 60 años y digamos, fíjate, todavía sigue File Extremadura. ¿Una pregunta más? No, damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.